Bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Me da una alegría inmensa verlos por aquí, como siempre, conectados, listos para compartir un rato juntos. Hoy vengo con algo muy especial. Un tema que me ha tocado el alma de una manera que jamás imaginé. Vamos a hablar de una noticia que me hizo llorar. Sí, me hicieron brotar lágrimas de pura emoción, de esas que te recuerdan lo bonito que puede ser el camino, lo inesperadas que pueden ser las bendiciones. Y créanme, no se trata de una noticia personal en el sentido de que algo me haya pasado a mí directamente, sino de algo que involucra a alguien muy cercano, a alguien que admiro profundamente y cuyo recorrido siempre he seguido con atención. Así que si les gustan ese tipo de historias que te tocan el corazón, que te hacen creer un poquito más en la bondad del mundo, quédense conmigo. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta hermosa comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Sería un honor tenerlos a bordo. Hoy vamos a sumergirnos en esa anécdota que me dejó sin palabras y con los ojos llenos de lágrimas. Se trata de Demet. Muchos de ustedes lo conocen, saben de su trayectoria, de su talento, de esa perseverancia que lo caracteriza. Y precisamente fue algo relacionado con su trabajo, con su arte, lo que me conmovió hasta ese punto. Verán, Demet siempre ha sido alguien que ha luchado por sus sueños, que se ha enfrentado a obstáculos con una resiliencia admirable. Y en el mundo del espectáculo, como en tantas otras profesiones, el camino rara vez es fácil. Hay días buenos, días malos, momentos de duda, momentos de triunfo. Pero lo que más me inspira de personas como él es esa capacidad de levantarse después de cada caída, de seguir creyendo en uno mismo cuando las cosas se ponen difíciles. La noticia que me llegó hace poco fue algo que sinceramente venía gestándose. No fue de la nada, pero verla confirmada, verla materializada, fue algo que superó todas mis expectativas. Estábamos hablando de un proyecto muy ambicioso en el que Demet estaba involucrado. Un proyecto que llevaba tiempo planeándose con mucha ilusión, pero también con muchísimas incertidumbres. Era un papel importante, un desafío actoral que prometía ser un antes y un después en su carrera. Habíamos hablado, habíamos compartido algunas de esas ansias, de esas esperanzas. Y yo, como amigo y admirador, sentía esa expectativa, ese deseo de que las cosas salieran bien. Sabía el esfuerzo que estaba poniendo, las horas de preparación, los sacrificios. El mundo del cine y la televisión es un universo fascinante, lleno de magia y de ilusiones, pero también de una competencia feroz y de momentos de incertidumbre que pueden poner a prueba hasta al más fuerte. Y Demet, a lo largo de los años, ha navegado por estas aguas con una entereza que siempre he admirado. Ha tenido papeles memorables, ha demostrado su versatilidad y su profunda conexión con cada personaje que ha interpretado. Pero siempre hay un sueño, una meta que parece estar un escalón más arriba, ese gran proyecto que define una carrera, que abre puertas a un nivel completamente nuevo de reconocimiento y oportunidades. Y esa meta, ese sueño, estaba ahora al alcance de Demet. La noticia no llegó como un trueno repentino, sino como el fruto maduro de un trabajo arduo y constante. Habíamos comentado en varias ocasiones este proyecto en particular. Era una producción de esas que se gestan a fuego lento con un guión que prometía profundidad, con un equipo creativo de renombre y sobre todo, con la posibilidad de explorar facetas actorales que aún no habíamos visto en todo su esplendor. Demet se había preparado a conciencia, inmerso en la investigación del personaje, trabajando en su fisicalidad, en su voz, en cada matiz que pudiera darle vida a este ser complejo que estaba a punto de encarnar. Yo, como espectador privilegiado de su proceso, veía esa dedicación, esa chispa de anticipación en sus ojos, esa mezcla de esperanza y nerviosismo que precede a los grandes saltos. Y entonces llegó el momento. No fue a través de un comunicado oficial de prensa, ni de una gran gala de anuncio. Fue algo más íntimo, algo que me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Me llamó y ya desde su tono de voz, algo en él era diferente. Había una mezcla de euforia, de incredulidad, y una emoción contenida que me hizo preguntar inmediatamente qué pasó. Dime. Y cuando me contó, me soltó la bomba. Le habían ofrecido no solo un papel principal, sino el papel protagonista en una producción internacional de renombre. Algo que él había soñado desde hace años. Una oportunidad que para muchos es el pináculo de una carrera. Y ahí, en ese momento, mientras me hablaba con esa voz temblorosa de emoción, yo empecé a sentirlo.
Es como si la alegría de él se me contagiara, como si pudiera palpar la felicidad que emanaba de cada una de sus palabras. Me contó los detalles, los nombres de las personas con las que iba a trabajar, el alcance de la producción, el lugar donde se filmaría. Y yo, mientras escuchaba, me imaginaba todo. Me imaginaba a Demet en ese set brillando, demostrando una vez más de qué está hecho. Me imaginaba las miradas de admiración, el reconocimiento a su talento. Y entonces, sin darme cuenta, se me llenaron los ojos de agua. Empecé a sentir un nudo en la garganta y de pronto, las lágrimas comenzaron a rodar. No eran lágrimas de tristeza, ni mucho menos. Eran lágrimas de alegría pura, de orgullo, de emoción profunda. Eran lágrimas que decían, lo lograste. Todo el esfuerzo valió la pena. Eran lágrimas que reconocían la tenacidad, la fe inquebrantable que había mantenido a pesar de las dificultades. Eran lágrimas que celebraban un sueño hecho realidad. Y lo más hermoso de todo, es que al escucharme entrecortado, me preguntó si estaba bien. Y yo, entre sollozos de felicidad, solo pude decirle sí. Más que bien. Estoy llorando de pura felicidad por ti. La magnitud de su logro me desbordó por completo. Ver a alguien que admiro tanto, que he visto luchar con tanta pasión, alcanzar una meta tan ambiciosa, es una de las cosas más hermosas que se pueden experimentar. Esta experiencia me hizo reflexionar mucho sobre el significado de los logros. A veces esperamos que las grandes noticias lleguen con fanfarrias y cámaras. Pero la verdad es que los momentos más conmovedores suelen ser aquellos en los que vemos a alguien querido alcanzar una meta que se ha perseguido con tanta pasión. Es la validación de un camino recorrido, la recompensa a la dedicación. Y para Demet, esto no es solo un papel. Es la confirmación de que la perseverancia, la disciplina y el talento, cuando se unen, pueden abrir puertas inimaginables. Es la prueba de que los sueños, por muy grandes que parezcan, son alcanzables si se nutren con trabajo y convicción. Recuerdo que hace un tiempo, en una de nuestras conversaciones, me confesó que uno de sus grandes miedos era quedarse estancado, no poder dar ese salto que sentía que su carrera merecía. Me habló de la presión, de la competencia, de esa voz interna que a veces te dice que quizás no eres suficiente. Eran pensamientos con los que muchos de nosotros, en algún momento, hemos lidiado. La inseguridad es una sombra que a veces se cierne sobre los creativos, esa duda constante sobre si el talento es suficiente, si la suerte jugará a favor, si el arduo trabajo será finalmente reconocido. Y escuchar ahora esta noticia, sabiendo que ha superado esas dudas, que ha demostrado su valía ante una audiencia global, es algo que me llena de una satisfacción inmensa. Es como ver a un amigo vencer a sus propios demonios internos y salir victorioso. Es importante también reconocer el contexto de esta noticia. No es solo un éxito individual. Es un reflejo de la calidad del talento que tenemos en nuestro país, en nuestra región. Es una muestra de que cuando se apuesta por el arte, cuando se invierte en el talento, los resultados pueden ser espectaculares. Demet, al ser elegido para este papel de relevancia internacional, no solo se proyecta a sí mismo, sino que pone de manifiesto la riqueza y la profundidad de las historias y los talentos que nacen en nuestro entorno. Y Demet, con su carisma, su profesionalismo y su entrega, es un embajador maravilloso de ese talento. Su éxito es un motivo de celebración para todos los que amamos el arte y nos enorgullecemos de ver a los nuestros triunfar en escenarios globales. Además, esta oportunidad seguramente vendrá acompañada de un aprendizaje invaluable. Trabajar con otros profesionales de distintas partes del mundo, sumergirse en una nueva cultura cinematográfica, enfrentarse a nuevos retos creativos, todo eso sin duda enriquecerá aún más su bagaje artístico. Cada nuevo proyecto es una escuela, y cuando se trata de una producción de esta envergadura, las lecciones son infinitas. Imagino las conversaciones en el set, el intercambio de ideas con directores, guionistas y actores de diferentes orígenes. La oportunidad de absorber nuevas perspectivas, de expandir su visión artística, es algo que me entusiasma enormemente. Poder ver cómo evoluciona, cómo sigue creciendo como artista, es una de las mayores recompensas para quienes lo seguimos con admiración. Lo que más me impactó de todo esto es la humildad con la que Demet compartió la noticia. A pesar de la magnitud del logro, su emoción era genuina, sencilla. No había arrogancia, solo gratitud y una felicidad palpable. Es esa sencillez ante el éxito lo que realmente distingue a las personas.
Saber que a pesar de estar en la cúspide de un logro tan significativo, se mantiene conectado con sus raíces y con las personas que lo han acompañado en su camino. Y eso, para mí, es lo que define a las verdaderas estrellas. Personas que a pesar de brillar intensamente mantienen los pies en la tierra y recuerdan de dónde vienen. Su gratitud hacia quienes lo apoyaron, hacia las oportunidades que se le presentaron, es un reflejo de su carácter noble y agradecido. Ver a alguien que admiras triunfar de esta manera te renueva la fe en tus propios sueños. Te recuerda que los obstáculos son temporales, que las puertas se pueden abrir con esfuerzo y dedicación. Te inspira a seguir adelante, a no rendirte, a creer en tus capacidades, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Y eso es un regalo invaluable que Demet, con esta noticia, me ha dado. Cuando vemos a alguien cercano alcanzar sus metas, nos sentimos impulsados a revisar las nuestras, a reafirmar nuestros propósitos y a recordar que el esfuerzo tiene su recompensa. Es una chispa de motivación que se enciende en nuestro interior, recordándonos el poder de la perseverancia y la importancia de nunca dejar de soñar. Así que sí, lloré. Lloré de alegría, de orgullo, de esperanza. Lloré porque vi la materialización de un sueño, la recompensa a años de esfuerzo. Lloré porque me emocionó profundamente ver a alguien a quien aprecio tanto alcanzar un hito tan importante en su carrera. Y creo que todos deberíamos tener momentos así en nuestras vidas, momentos que nos recuerden lo hermoso que es el camino del éxito, especialmente cuando se comparte con quienes queremos. Es en estos instantes de profunda conexión emocional que reafirmamos el valor de las relaciones humanas y la belleza de celebrar juntos los triunfos. En resumen, la noticia que hizo llorar a Demet de emoción, y que a mí me hizo llorar de alegría por él, fue la confirmación de su papel protagonista en una producción internacional de gran envergadura. Es un logro monumental que valida su talento, su perseverancia y su incansable dedicación al arte. Es un ejemplo inspirador para todos nosotros, una prueba de que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden convertirse en gloriosa realidad. Esta noticia no solo marca un punto de inflexión en la carrera de Demet, sino que también sirve como un faro de esperanza y motivación para todos aquellos que persiguen sus propias ambiciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este relato tan personal y emotivo. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Alguna noticia que les haya tocado el corazón de esa manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Compartir estas historias nos conecta y nos recuerda que todos, de alguna manera, estamos en este viaje de perseguir nuestros sueños. Y si este vídeo les ha gustado, si sintieron un poquito de esa emoción conmigo, les agradecería muchísimo que le dieran un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con quienes creen que les pueda inspirar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.